Salmo 18. Hemos estado estudiando desde la semana pasada el Salmo 18. Es un salmo que tiene una de sus características es de que es muy largo. Entonces lo hemos dividido en varias secciones para que podamos disfrutar lo más que podamos hacer de esta canción, de este canto. Si recordamos un poco de esto, ya habíamos comentado que este salmo es un salmo que es una canción que recuerda precisamente un momento cuando David se sintió perseguido por sus enemigos. Así que este es el Salmo 18. La semana pasada estudiamos Salmo 18 de los versículos 1 al 19. Este domingo nos toca estudiar Salmo 18 del 20 al 36. Del 20 al 36, así que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta para que podamos ir notando algunos detalles de este Salmo 18 del 20 al 36. Salmo 18 del 20 al 36. Le he puesto como resumen de esta porción del Salmo que reconozcamos precisamente quién es el Señor, y como la vez pasada en la primera parte dijimos que el nombre de Dios se repitió 10 veces, quiero enfatizar una vez más aquí el nombre de Dios. No se repite tantas veces en esta porción del 20 al 36, vamos a ver algo de eso, pero sigo llamándole así, Yahvé o Yahweh o Jehová, si gusta también llamarle, pero que reconozcamos quién es el Señor, quién es Yahweh, alabándolo por lo que Él hace. Y eso tiene que ver con la adorancia, con la alabanza, con la adoración a nuestro Dios. Esta mañana vamos a ver por qué David, en este momento de profunda angustia, eso es lo que se nota en los primeros 19 versículos, porque en estos momentos de profunda angustia, en esta sección, que sería como el centro del Salmo, precisamente, lo que él hace es reconocer quién es Dios y lo que él ha hecho en su vida. Y como siempre, una motivación para nosotros también. ¿Cuál es el atributo del Señor que más le gusta a usted? Cuando hablamos de los atributos de Dios, son esas cualidades que el Señor tiene. Cuando nosotros decimos Dios es así, asá, ¿cuál es el que más le llama la atención a usted? Hay unos atributos que solamente le pertenecen a Él. Por ejemplo, si decimos Él es todopoderoso, eso solamente le pertenece a Él. Si nosotros decimos, bueno, Dios es amor, bueno, ese es un atributo que también nosotros podemos tener de Dios. Ahí es donde hablamos de la imagen y semejanza del Señor, en donde Él refleja en nosotros algunos de sus atributos, pero son atributos que se pueden compartir con nosotros. Bueno, ya mencioné dos, ¿verdad? Todopoderoso y amor. Aparte de estos que he mencionado, ¿qué atributo del Señor le fascina más? ¿O le gusta a usted? ¿O lo recuerda constantemente? Que sana casi de inmediato cuando se le... Ok, Él es sanador. Ese es, bueno, ese es un atributo también, ¿verdad? Del Señor. ¿Alguien más quiere compartir su preferencia de algún atributo del Señor? Bueno, a mí constantemente todos los días recuerdo que todo lo sabe. Cuando hago algo incorrecto o no actúo de la mejor manera, lo primero que pienso es, Dios, tú sabes. Él sabe. Esto, tú sabes y aún así me amas, ¿no? Entonces, así es. Él todo lo sabe, ¿no? Es lo que se conoce también como la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Omnisciencia de Dios. ¿Algún otro? ¿El tuyo? Dios es soberano. La soberanía de Dios. Con eso no nos metemos, ¿verdad? Si él así es, así es. Así lo hizo, así lo hizo. Su misericordia también, ¿verdad? Recuerden que hay atributos que solamente le pertenecen a Él y otros que los comparte con nosotros. Él es justo. Él es justo. Sí, sí, sí. Así es. ¿Alguien más? En este caso, para mí es bendito y glorioso, Señor. Él es bendito y glorioso. Bendito y glorioso también.
A mí me gusta mucho repetir y recordar que Él es bueno, que Él es justo y Él es fiel. Generalmente los pronuncio casi juntos porque en toda cosa que me pasa o que escucho que le pasa a alguien, yo digo, Él es bueno, justo y fiel. Y así abarco varias cosas que quiero decir en esos atributos de Él, tanto para mí como para el otro, ¿verdad? Bueno, en este salmo, en esta porción del salmo, David va a hacer mención de algunos atributos de Dios. Y nos va a llamar la atención también, o nos llama la atención que él va a tomar en cuenta unos atributos que son importantes para nuestra propia vida también. Lo primero que vamos a tratar de captar aquí es precisamente esto, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Y los atributos nos van a estar diciendo precisamente todo eso. Así que tenemos que aprender a reconocer quién es el Señor y alabarlo por lo que Él hace. Alabarlo también por esos atributos, reconocer quién es Él, sus atributos, todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, y decidir alabarlo por lo que Él hace. Muy bien, recordando un poquito este salmo, en el primer versículo, en el hebreo, el versículo 1, porque si lo busca en hebreo, el salmo no tiene 50 versículos, tiene 51. Pero el versículo 1 es lo que nosotros conocemos como el título. Ya habíamos mencionado que no se refiere, cuando hablamos del título, no se refiere al que las casas editoriales le pusieron, como por ejemplo este que dice Himno de Victoria. Ese no es el título del versículo 1. El versículo 1 es para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo. Ese es el primer versículo que aparece en la Biblia hebrea. Por eso es que para nosotros es importante que notemos pues algunos detalles de lo que aparece ahí. Ya habíamos mencionado el nombre del Señor, cómo lo repite 10 veces en la primera sección, del 1 al 19, haciendo énfasis precisamente en la comunión que él tiene con el Señor, en esa relación íntima y personal, porque le puede llamar por su nombre. Usted ya sabe que los judíos trataron de ocultar el nombre del Señor, pues para que no se pronunciara en vano. Era como un tipo de aplicación, no pronunciar el nombre del Señor en vano. Pero realmente lo que él quiso con nosotros es darse a conocer. Si no, sería, como se dice a veces en filosofía teológica, el totalmente otro, el completamente otro, el que no soy capaz de conocer, pero él se dio a conocer por su nombre. Y los judíos o el pueblo hebreo, por respeto a él, quisieron ocultarlo. ¿Cómo lo quisieron ocultar? Bueno, a las letras hebreas, bueno, ahí está en español, pero las letras hebreas les pusieron otras vocales para que cuando alguien lo leyera, pues no pronunciara el nombre de Dios, que solamente son las consonantes, YHWH en español o Yod, He, Bab, G en hebreo, ¿verdad? Ahí están las 4, el tetragramaton, ahí aparece, se le conoce al nombre de Dios también. Entonces ellos le pusieron otras vocales para que no se pronunciara. Pero aquí David, con esa relación íntima y personal que tiene con Dios, lo pronuncia. Y repito otra vez, en los primeros versículos 10 veces, enfocando precisamente su relación íntima y personal que tiene con Dios. Así que, por ejemplo, versiones como la Biblia de las Américas trata de rescatar ese respeto por el nombre de Dios y pone Señor en lugar del nombre de Dios. Otras versiones le dicen de otra forma, pero realmente debiéramos nosotros de pronunciar el nombre de Dios. Yahvé, él se llama, lo más probable es que se llame Yahvé o Yahweh, depende cómo pronunciemos la W, porque él se dio a conocer, él quiso darse a conocer. De otro modo, solamente hubiera dicho, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. O sea, no quiero que lo sepas, simplemente, y no, lo dio a conocer. Me llamo así. ¿Para qué? Denotando esa intimidad, esa confianza con quien se lo estaba pidiendo también. Entonces,
¿Qué es lo que vemos aquí con relación a esto? Lo que quiero recalcar ahora. Lo que voy a recalcar ahora en este título es cuando dice, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, Estas palabras, las palabras de este cántico, aparecen alrededor de más o menos como alrededor de 15, 12 veces, y la gran mayoría aparece solamente cuando son cánticos o canciones que se refieren a Moisés, particularmente en Éxodo 15, ¿recuerdan el cántico de Moisés? En Deuteronomio también aparece otra vez cántico de Moisés. Entonces, cuando dice las palabras de este cántico, quien le puso el título, porque David no fue el que escribió el título, pero quien se lo puso el título, estaba, al leer el Salmo, se dio cuenta que el Señor le estaba respondiendo a David, o así lo puso en forma poética David, la respuesta del Señor, como si le hubiera respondido a Moisés. Por eso hago la pregunta, ¿qué implicaciones tiene que David es presentado como el nuevo Moisés, por el que escribió el título del Salmo? David es el nuevo Moisés ahí que él está presentando, lo vio allí, y ya decíamos que precisamente en la respuesta del Señor implica el éxodo, cómo se mueve ahí todo las aguas y la respuesta asombrosa del Señor. Luego habla también de lo que sucedió en monte Sinaí, en la entrega de las tablas de la ley, por ejemplo, hablando también de la presencia poderosa del Señor y todo lo que Él hace ahí. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está haciendo allí el escritor del Salmo? Bueno, posiblemente lo está haciendo para decir que el Señor, así como estuvo con Moisés, está con David. O también podría decir que cuando Dios responde, está detrás de David como estaba detrás de Moisés. Ya sabemos, Moisés es el gran legislador del pueblo hebreo y pues no se le compara a nadie a Moisés, aunque dijo, ¿verdad? Vendrá un profeta como yo, dijo Moisés, y se refería al Señor Jesucristo. Pero en este punto, entonces, ¿por qué esa comparación? Y bueno, no tengo propiamente respuesta de eso, pero si nosotros transponemos este salmo y lo aplicamos a nosotros, por ejemplo, implicaría, y eso lo decíamos la vez pasada que hablábamos de la primera parte de este salmo, así como el Señor nos da una respuesta a David y que de pronto nos responde a nosotros, lo hace poderosamente, moviendo todo lo que tenga que mover para provocar una respuesta a nuestro favor. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con David, también está con nosotros. Eso es asombroso. Es como si nosotros fuéramos los nuevos Moisés, por decirlo así. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con David, así está con nosotros. Así como le respondió a Moisés, así como le respondió a David, así también nos responde a nosotros. Esto es interesante por esto mismo también de lo que él está diciendo. Bueno, pues de pronto ya regresando al versículo 20, aparece estas palabras de David. Recuerden, es un poema y por eso es que lo pongo así un poco movido y cambiado para que veamos parte de la belleza del Salmo como poema, como un cántico, y que también podamos apreciar eso, aunque no es como la poesía, no es parecido a la poesía occidental, pero se parece en cuanto a la belleza. Por ejemplo, él dice así: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, primera línea. Pero vea cómo se repite el conforme a mi justicia, dice conforme a la pureza de mis manos, que es conforme a su justicia. Y luego dice, el Señor me ha premiado en la primera línea, y en la segunda línea dice, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Vea cómo premio, recompensa, justicia, pureza de manos. Esa es la belleza del Salmo, de la poesía, en donde por medio de estos movimientos en las palabras, lo que David está diciendo o tratando de mostrar es, vean lo que quiero decir. Y luego
si usted se fija, dividí esta sección así. ¿Por qué? Porque el versículo 20 habla, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, y el 24, por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Y aquí estaría una pregunta implícita: ¿por qué le ha premiado? ¿Por qué le ha recompensado conforme a su justicia? Y así lo termina esta sección. Lo hace por todo lo que está en el centro de estas dos secciones. Y si nosotros pudiéramos decir, ¿y qué es lo más importante de lo que David, si David pudiera poner ciertos aspectos de su vida como importantes, ¿por qué el Señor lo recompensa? Lo más importante estaría en el centro. Es decir, la obediencia a la palabra del Señor. Eso sería el puro centro. El versículo 22, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. Esa sería como de todas las características que David está diciendo por qué el Señor le ha premiado, sería porque he obedecido tu palabra. Es cierto, hay pureza en sus manos. Es cierto, ha guardado los caminos del Señor. Es cierto, se ha apartado impíamente, pero lo más importante es que él lo dice, todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. Eso sería lo más importante de lo que él pondría, David, como ejemplo de su justicia. Sin embargo, entendiendo la vida de David, conociéndolo a él, vemos aquí en parte cierto atrevimiento al dirigirse al Señor y comenzar a hablarle acerca de lo que él es. ¿Por qué David se atreve a pedir una recompensa conforme a lo que él ha hecho, conforme a su justicia? Ahora, aquí está interesante tomar en cuenta esto. Es cierto, el Señor recompensa, pero ¿cómo es que pido la recompensa al Señor? ¿En qué puedo fundamentar la petición de mi petición, de mi recompensa al Señor? ¿Cómo la sustento? ¿Cómo me atrevo a decirle al Señor, quiero que me recompenses conforme a mi justicia? ¿Quién es David? Ahora, notemos por favor cómo David se presenta delante del Señor y empieza por sus virtudes, ¿verdad? Para pedir recompensa. Él dice, por ejemplo, por mi justicia. Ya había mencionado antes, me voy a regresar aquí, cuando él dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Su justicia consiste en que él es puro de manos. Voy a adelantarme aquí otra vez. ¿Por qué le pido recompensa al Señor? Es como si David estuviera diciéndolo. Por mi justicia, es decir, mis manos son puras. ¿Por qué más? Porque guardo los caminos del Señor, no he actuado impíamente. Eso dice David. Luego dice, he estado cerca de tus ordenanzas, soy obediente a tus estatutos. Y luego también dice, he sido íntegro con el Señor, nada de iniquidad está en mí. Eso está diciendo David. Ahora, ¿ese es David? ¿Realmente ese es David el que está diciendo eso y atreviéndose al Señor y decirle, quiero que me recompenses porque soy justo? ¿Usted recuerda algún pecado de David? ¿Y por qué está diciendo que pureza de manos y que obediencia siempre? Eso fue antes de que le pasara siquiera la mujer. Eso es cierto, fue antes de Betsabé, pero ¿a poco eso le nació por generación espontánea? ¿Cuántas mujeres tenía David? Ahí, hasta ese momento. O sea, estoy tratando de que veamos no la pureza de manos de David solamente, no solamente su pureza, sino que vemos que hay algo que David no está diciendo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las faltas y pecados de David? ¿Y por qué, como si Dios no supiera, solamente le dice,
soy justo, mis manos son puras, guardo los caminos del Señor siempre, yo no he actuado impíamente, estoy cerca de tus ordenanzas, o sea, hablo de obediencia, soy íntegro delante de ti, no hay nada de iniquidad. ¿Qué pasa con sus pecados? ¿Por qué no los menciona? ¿Por qué no menciona sus pecados y por qué lo hace? Tengo yo aquí algunas sugerencias de eso. No sé por qué quién está. Bueno, yo creo que para hablar así es porque el Señor no ha perdonado. Ok. Porque tendría que tener ya, digo, ahí el Espíritu de Dios en cierta forma Muy bien, esa es una buena razón, porque no lo dice el Salmo. El Salmo solamente lo afirma, pero puede ser que diga, pues ya le pedí perdón al Señor. Si voy, ya he perdonado al Señor, ¿tengo mis manos sucias? Ya no. Si ayer desobedecí al Señor y ya le pedí perdón, violé todos sus estatutos, pero ya le pedí perdón, me presento delante de Él, ¿soy limpio? Esa puede ser una razón, que David tiene tanta confianza en lo que el Señor ha hecho por él, que dice, pues si Él me dijo, cuando yo confiese mi pecado, Él me perdona, pues estoy limpio. No tengo por qué estarme latigando todavía. No sé si usted ha pecado alguna vez y le ha pedido perdón al Señor 1000 veces. ¿Es necesario pedirle perdón 1000 veces? ¿No dice la Biblia que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte toda maldad? ¿Cuántas veces debemos de acercarnos al Señor? Bueno, ¿por qué no los menciona? ¿Me a mí también? Ok. Pensamos. Entonces, sirve que lo piensan un poquito entonces ahí. Listo. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Por qué no menciona sus pecados y por qué lo hace? Tengo yo aquí algunas sugerencias de eso. No sé por qué quién está. Bueno, yo creo que para hablar así es porque el Señor no ha perdonado. Ok. Porque tendría que tener ya, digo, ahí el Espíritu de Dios en cierta forma Muy bien. Esa es una buena razón. Porque no lo dice el Salmo. El Salmo solamente lo afirma. Pero puede ser que él diga, pues ya le pedí perdón al Señor. Si voy, ya he perdonado al Señor, ¿tengo mis manos sucias? Ya no. Si ayer desobedecí al Señor y ya le pedí perdón, violé todos sus estatutos, pero ya le pedí perdón, me presento delante de Él, ¿soy limpio? Esa puede ser una razón, que David tiene tanta confianza en lo que el Señor ha hecho por él, que dice, pues si Él me dijo, cuando yo confiese mi pecado, Él me perdona, pues estoy limpio. No tengo por qué estarme latillando todavía. No sé si usted ha pecado alguna vez y le ha pedido perdón al Señor 1000 veces. ¿Es necesario pedirle perdón 1000 veces? ¿No dice la Biblia que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte toda maldad? ¿Cuántas veces debemos de acercarnos al Señor? Bueno, posiblemente David, con lo que usted mencionó, está haciendo eso. Ya me perdonó. Entonces, ¿qué tiene? Soy justo, mis manos son puras, no he actuado impíamente, hay obediencia a los estatutos, no hay nada de iniquidad. Recordando el pecado de David con Betsabé, ¿cómo estaba David después de eso? Y ya cuando como que ya todo pasó, ¿qué tal? ¿Recuerdan cuando el bebé iba a morir? ¿Cómo estaba él? Ayunando, orando y todo eso, así y todo eso. Y después cuando ya pasa todo, que muere, porque ¿qué hace él?
feliz como lombriz. Ya pasó, ya pasó. Él no se estaba latillando por lo que ya había pasado eso. Y aquí quizá mi pregunta es, ¿qué cosa nosotros podríamos decirle al Señor? ¿Sabes qué, Señor? Quiero que mires mis puntos buenos, no mis malos. Porque bueno, nosotros seguimos teniendo algunas, bueno, también en ese momento, en ese instante histórico, pues no, Él no lo tiene. Pero cuando nosotros no lo hacemos, ¿cuándo es que no sucede eso en nuestras vidas? Yo pensaba, por ejemplo, bueno, sus enemigos no podían acusarlo de que hizo trampas para ganarles la pelea. Otra, que los pecados, pues ya los perdonó el Señor. Otra podría ser que él dice así de que pues mis manos están puras, sí, ayer asesiné a uno, pero fue solo a uno, no a dos. Entonces hay pureza en mis manos. Hay una áurea mediocridad en cuanto a la pureza, es decir, mientras no me cachen, está bien, llevo una buena vida cristiana, etc. Y así. Puede ser que ese tipo de cosas lo esté haciendo ahí, o también con una comparación con los otros. Los otros son más malos que él, entonces él se puede presentar delante de su Dios diciendo: soy puro de mis manos, guardo tus caminos, siempre te obedezco, soy íntegro delante de ti, comparado con nosotros. Pero David en el Salmo 18 es lo que, el versículo 20 en adelante, es lo que está haciendo. Y él dice, bueno, el resultado esperado por todo eso, pues es que el Señor me premia. Pues simple y sencillamente soy premiado delante del Señor. Ahora bien, aquí David dice, yo me he portado así, por lo tanto merezco que tú me des tal o cual cosa. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la retribución divina? ¿Qué es lo que nosotros entendemos de la retribución divina? Una, es que el justo sí sufre, eso lo sabemos. Es decir, no podemos decir que si siempre eres justo nunca vas a sufrir. No, el justo sí sufre, eso lo sabemos. Lo otro, no conocemos o no comprendemos completamente cómo es que el Señor mide eso. No sabemos, porque si Él tuviera hijos favoritos, pues sería David. David es su hijo favorito. Y pues no es de lo más perfecto que hay en la Biblia. Pues ¿cómo es que el Señor hace ese tipo de cosas? Ahí sí no sabemos todo. Ahí es donde podemos recordar que Él es soberano con relación a eso. Luego otro, pues ya sabemos también que la retribución no es una ley inquebrantable, porque el justo sufre. Si fuera ley inquebrantable, pues el justo nunca sufriría, ¿no? O el malo siempre sería castigado cuando menos en esta vida. Por lo tanto, no comprendemos cómo es que Dios actúa completamente en eso. Y por otro lado, el Señor también permite que le influenciemos. La historia divina la podemos cambiar. Y digo historia divina pensando en que Él tiene un plan ya, nosotros lo podemos cambiar. ¿Recuerda algo similar a eso? ¿O no? ¿O qué? ¿Está de acuerdo conmigo en que podemos cambiar la historia divina? Sí, pues ya lo Sí. ¿Cómo qué? Hubo un rey que pidió que le permitiera vivir más tiempo. Exacto. Así es. Ahí está un ejemplo de eso. Por medio del profeta el Señor le mandó decir a ese rey, arregla tus cosas porque ya te vas a morir. ¿Y recuerda qué dijo ese rey? Para convencer a Dios. Recuerda sus caminos, era obediente. ¿Qué no me has visto cómo me he portado? ¿De bien? ¿Y qué hizo el Señor? Ah, ¿está bien? No hay problema. Entonces sí podemos influenciar la historia divina. ¿Recuerdan cuando se iba a castigar a Sodoma y Gomorra? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ¿qué hizo Moisés? Entró en un regateo. No vino Abraham. Abraham. Exacto.
Empieza un regateo si encuentra uno, si se encuentra. Entró en un regateo en su oración diciendo, a ver, Señor, perdóname por lo que te voy a decir, pero ¿y si hay 50 justos? Y el Señor que le dijo, perfecto, 50. Ah, Señor, me voy a atrever a algo más. ¿Y si hay 40? Sí, adelante. ¿Y si hay 30? Y así se fue, regateando al Señor, y el Señor estuvo dispuesto a cambiar su veredicto con tal de Nínive. ¿Te acuerdas de Nínive? Cómo el Señor le dijo a Jonás, a ese si no me equivoco, ¿verdad? Dijo a Jonás, ve y dile que hasta aquí llegaron. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Hasta los animales, dice que los pusieron ahí, ya me imagino, llenos de ceniza, los perros, las vacas, no sé qué animales había ahí, pero, y cambió. Y Jonás se enojó, ¿verdad? Porque ya sabía yo que tú dices una cosa y haces otra. O algo así, ¿verdad? Entonces el Señor permite que le influenciemos. Así es. Así que muchas veces cuando nos sentimos lejos de Dios, como dijo Yance, adivina quién se movió. Cuando de pronto nos sentimos que Dios no nos responde, adivina quién es el sordo. O algo así, ¿verdad? Mejor es la expectación que la desilusión ante la retribución. ¿A qué es eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que muy posiblemente la retribución venga en camino. ¿Por qué? Porque a la larga, Dios sí retribuye. A la larga, Dios sí retribuye. No en nuestro tiempo, y quizás hasta ni siquiera en nuestra época. Porque Él dijo, hermanos míos, no se vengan ustedes. ¿Por qué? Porque mía es la venganza. Mía es la venganza. Entonces, lo que estamos mencionando con esto es que el asunto de la retribución es válido. ¿Cómo es que yo entonces puedo acercarme delante de Dios y decirle, a ver, Señor, necesito algo de ti? Mira, yo soy bueno en esto, yo soy justo en esto, yo te he apoyado en esto, te he hecho esto. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Por qué no nos atreveríamos a hacerlo así? Para darle el otro sentido. ¿Por qué no deberíamos hacerlo de esa forma? David lo hizo, pero digamos que ¿por qué no deberíamos nosotros hacerlo así? Solo por responder esa pregunta. Porque todavía no hay confianza en sí, en el Señor o con uno mismo para poder hacer eso. ¿Otra vez? No hay la confianza. Ok, aunque eso es negativo. O sea, como no confío en Dios, mejor no le digo. ¿Algo así? Más bien por el Ok, esa es una mejor razón. ¿Por qué no me atrevería a decirle, quiero que me recompenses? Porque soy bueno, porque soy justo, porque no he pecado, porque esto. La postura incluso que Porque soy un pecador. somos pecadores. Somos pecadores. ¿Cómo puedes atreverte con el Señor? Ok, ya vamos entrando en tema. ¿No puedes llegar así como a exigir sería? Más que exigencia, está buscando retribución. O sea, a ver, me he portado bien, quiero que me recompenses. ¿No es lo mismo? Exigirle, no, porque está teniendo un fundamento. Es decir, me he portado bien. Lo que sigue es que tú hagas que me recompenses. Sí, es como, bueno, ahí me hace pensar en esto de la retribución del mandamiento con promesa de honrar a nuestros padres para que tengas una larga Por vida. ejemplo. Entonces puede ser que alguien un día esté pasando por una enfermedad, su vida parezca acortarse y él pueda decir, yo he honrado a mis padres de esta manera. Así es. Tú me prometiste una vida larga y ahora qué está pasando, ¿no? Entonces, Así es. se me viene ese ejemplo a la mente de que ya se ha esforzado en esa área de honrar a los padres y está pidiendo la retribución de la promesa que Dios ya le hizo. Muy bien, muy bien. Noten aquí, ok, ya, con esto hacemos el cambio.
porque sí lo puedo hacer. Ok, no lo puedo hacer porque soy un pecador. ¿Y qué pasa con mis pecados? ¿Tengo mis pecados? En este instante, ¿tengo mis pecados? ¿Están encima de mí mis pecados? No puede ser. Si están encima de usted, pida perdón. O sea, acérquese a Cristo y digas, Cristo, perdóname, no te he confesado este pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, en este instante tengo mis manos limpias delante del Señor. Bueno, espero que usted también, ¿verdad? Porque, Señor, perdóname. Si he pecado, Señor, perdóname. Ahora, digo si he pecado porque, pues no sé, no me he dado cuenta, quizá. Ahora sí, como dijo el salmista, ¿va? Líbrame de los que me son ocultos. Pero esa puede ser una razón, y usted lo mencionó hace un rato, de por qué David se atreve a tanto. Porque sabe quién es Dios. Él le ha perdonado. De otro modo, siempre soy culpable. Y no puedo decirle, recompénsame. De otro modo, si no estuviera escrito, honra a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. A ver, ¿por qué no podría yo decirle, quiero que me des una larga vida? Porque he deshonrado y no he honrado a mis padres. Entonces usted tendría que pedir perdón al Señor porque no ha honrado a sus padres, porque los ha deshonrado. Porque si usted honra a su padre y a su madre, así es la palabra, aquí está: riqueza y muchos años de vida. Es lo que se llamaría en el mundo éxito en el mundo, en la vida. Ahí está la falla. ¿Eh? Ahí estaba la falla y nos estamos. Claro, ahí estaba la falla. Exactamente. Entonces me atrevería yo a decirle, ¿sabe qué, Señor? Tengo una enfermedad que ya me va a quitar la vida en un mes, pero yo he honrado a mis padres. Por lo tanto, tu obligación es quitarme. Pero no olvidemos un atributo del Señor también, por si las dudas, su soberanía. Y la ley no funciona como, la retribución no funciona como ley inquebrantable. De pronto en su soberanía, pues Él dice, pero es que así no va en este momento y contigo. Pero que lo puedo pedir, por supuesto, ahí está la promesa, no la puedo evitar. Y si de pronto Él me dice no, pues es no. Saber pedir. Pues saber pedir en ese sentido. ¿Por qué le estoy pidiendo eso? Bueno, se lo pido porque dice la palabra ahí. Está escrito. Porque está escrito, hay una promesa. Pero ¿no? si quiere. Sí, si de pronto aplica No su hace que soberanía, Él es el Señor. Así que, ¿qué más se puede hacer, no? Bueno, este es el asunto con este pasaje de la retribución. Vayámonos al otro. Esta segunda sección, en donde el Señor muestra su solidaridad. Su solidaridad. Con el benigno, dice, te muestras benigno. Ahora, quiero aquí tomar en cuenta un detalle importante. En el español se le arregló para que sonara bonito, pero en el hebreo, si lo pasáramos literalmente al español, sonaría diferente. Por ejemplo, diría así: con el benigno te muestras, con el benigno te benignizas. Eso no existe en el español, pero literalmente la traducción del hebreo al español sería así: con el benigno te benignizas, con el íntegro te integralizas, con el puro te purificas, con el perverso eres sagaz, o sea, sagaceas. Esta es la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Quiero escuchar en esta porción, en esta parte nada más, Reina Valera 60 o NTV o NBI. A 60, ahí como dice 60, en el versículo 25 y 26. Por el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Ahí está. La idea es,
con el misericordioso, misericordioseas, algo así, ¿verdad? Luego dice, la siguiente es íntegro también. Y recto para con el hombre íntegro. Ok, te rectilizas, algo así. La idea es que está hablándolo en lugar de un sustantivo como si fuera un verbo. Así lo pone en el hebreo. ¿Por qué lo hace de esa forma? Porque no es común esto. Lo hace porque está diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí que me solidarizo con quien se esté solidarizando. Es decir, estoy contigo. Eso es lo que quiere decir. Estoy contigo. Si tú eres benigno, yo soy benigno. Si tú eres íntegro, yo soy íntegro. Si tú eres puro, eres puro. Cuando nosotros nos acercamos a Dios protegidos o cubiertos, como dice la Biblia, por la sangre de Cristo, que quiere decir que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo estoy delante de Él? Pues estoy puro. ¿Y cómo es Dios conmigo? Puro. El Señor se solidariza con nosotros. La implicación sería entonces, cuando cometamos un pecado, cuando hagamos algo que estorbe esa relación íntima con el Señor, con Yahvé, nuestro Dios, cuando hagamos eso, dejemos eso, limpiémonos, confesemos nuestro pecado, porque así como yo estoy, el Señor se solidariza con nosotros también. Esto es interesante y al final de cuentas entonces el Señor actuará a nuestro favor. Él actuará a nuestro favor. Termino esta sección con esto. Cuando dice, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. David era un guerrero, era tiempo de guerra, pero ¿en qué momento la guerra se convierte en una guerra santa? ¿En qué momento la guerra se convierte en una guerra santa? Con David lo hizo, porque dice, contigo, o sea, tú me vas a acompañar y voy a aplastar ejércitos. Otra vez se fue. Mientras lo piensa, ¿cuándo hay una guerra santa? Seguramente has escuchado de eso, ¿verdad? De las guerras santas y todo este asunto. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que hay una guerra santa? Se dice que las guerras, ninguna guerra es buena. Así dice. Y ya sabemos lo que se dice ahorita de la de Ucrania. Todo el mundo está contra la guerra de Ucrania, como si fuera la única, por cierto. Pero hay 62 guerras continuas y nadie les hace caso. Por lo tanto, hay gato encerrado. ¿De qué tipo de gato? Pues no sé, pero no lo he visto. Pero ¿por qué tanto énfasis en Ucrania y nos hemos olvidado de las otras? No, pero bueno, ese no es el punto. El asunto aquí está en qué momento la guerra se convierte en una guerra santa. ¿En qué momento? Es cuando es conforme a la voluntad del Señor. Ok, ese es un buen punto. Es conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuándo es que yo debo de pelear por algo? De que tenemos enemigos, en la actualidad tenemos. Bueno, ¿cuándo es que yo debo de pelear en la guerra santa? Bueno, cuando es conforme a la voluntad del Señor, adelante. Cuando no es conforme a la voluntad del Señor, ahí no me meto. Y la siguiente pregunta, ¿y cuándo es voluntad del Señor y cuándo no, verdad? Pero bueno, eso ya es para continuar con el tema. ¿En qué otro momento se puede convertir en una guerra santa? ¿O nosotros somos pacifistas y no nos metemos en ese asunto? ¿Cuándo es que es esa pelea? Es una pelea santa. Cuando defendemos lo que es la verdad de Dios, o por ejemplo ahorita el tema actual, el aborto, y nosotros defendemos la vida. Por ejemplo, por supuesto, así es. Estamos, ahora sí que como dice David, con Dios. Y vamos a aplastar a aquellos que están asesinando, qué sé yo, ¿no?
O sea, lo que querramos poner ahí. ¿Perdón? Sí, sí, tiene que ver con Dios. Pero lo que vamos aquí es que hay momentos en los que nosotros debemos de hacer algo por lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Juan Calvino escribió así: este es un punto útil de recordar, refiriéndose a este asunto de la Guerra Santa, para que no pensemos estar exentos de problemas cuando seguimos el llamado de Dios. O sea, me acuerdo del Señor Jesús cuando decía, yo voy a traer espada, no traigo otra cosa, espada. Y dice, ¿por qué? En la familia se van a pelear, voy a causar división. ¿Se acuerdan de esa porción? Ok, dice, este es un punto útil de recordar, para que no pensemos estar exentos de problemas cuando seguimos el llamado de Dios, pero más bien debemos prepararnos para una condición de guerra. Pues de guerra santa, ese es el concepto o la idea. Debemos estar listos para una guerra santa. Aún, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para cuando para presentar defensa ante el ataque de alguien. Y si es ataque, bueno, tiene ese aspecto de la guerra, digamos, ¿no? Para presentar defensa ¿de qué? De nuestra fe, de lo que hemos creído, que implica cosas como lo que has mencionado. Interesante este punto. Por último, termina el salmista con una doxología, hablando de quién es el Señor. Y aquí quizá este es otro argumento por el cual David se puede acercar a Dios y decirle, quiero que tú actúes a mi favor y que me recompenses mi justicia, mi pureza de manos, que he actuado, que no soy impío, etc. Porque él reconoce quién es Dios, reconoce que su camino es perfecto. Dice ahí, acrisolada es la palabra del Señor, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. ¿Quién es Él? Vean cómo David está reconociendo que no hay ningún otro Dios, por lo tanto no hay ningún otro que le juzgue por su actuar, que si su perdón o no, es Dios el que determina ese punto al final de cuentas. Y luego, en esta última parte, lo que hace el Señor. Y vean lo que dice David que hace. Utiliza la figura en este monte, ¿verdad? Como esta misma, es casi la misma canción que se repite en Habacuc 3:19. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Es decir, en esa guerra santa que él lleva, él dice, es el Señor el que, ¿quién me entrenó? No vino ningún ejército extranjero, es el Señor el que me preparó, el que me entrenó para enfrentar al enemigo. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Y luego afirma, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Al final de cuentas, entonces, es el Señor el que ha estado presente en todo momento de su angustia. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Que no es trabajo. Y lo que Él dice, ¿Ok? Lo que Él dice. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, y yo creo que desde el inicio que Dios nos llama, desde el inicio que nosotros lo aceptamos, se inicia esa guerra continua. Yo pienso que se va hasta el final. Ya no podemos deshacernos de esa guerra espiritual. No, ya no se termina. Estar atado en mal, ahora el bien, por decirlo así, prevalece siempre en contra, ¿no?
Ya entramos en esta situación y nunca va a terminar hasta que estemos delante del Señor. Así es. No. En este mundo nunca vamos a estar cómodos hasta que el Señor venga por su iglesia. Ahí la situación cambiará. ¿Qué podemos hacer delante del Señor cuando estamos en situaciones así? Recordemos quiénes somos. No se nos olvide quiénes somos. Es cierto que nosotros manejamos culpabilidad por lo que hemos hecho. Pero ¿dónde está la culpa de David? Pensando en David, cuando él se presenta delante del Señor, a ver, quiero mi recompensa. Oye, David, acabas de pecar ayer y no te pedí perdón ayer. Por lo tanto, estoy limpio. Bueno, el acusador haría esa pregunta, el Señor no. El Señor me acepta limpio. Tenemos que recordar constantemente la posición que tenemos delante del Señor. Somos sus hijos, santos, por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Eso no se nos debe de olvidar nunca. Esa relación íntima y personal que tenemos delante de Él. No nos olvidemos de quiénes somos delante de nuestro Dios. ¿Quiénes somos? Y todo depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. No por nosotros. No. Todo depende de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la contraparte es, pues no olvidemos quién es Dios. Ya oímos sus atributos: bueno, justo, santo, fiel, misericordioso, maravilloso. Y todo tiene relación con nosotros. Es decir, Él es bueno con nosotros. Él es justo con nosotros. Él es misericordioso con nosotros. Él es bondadoso con nosotros. Él es benigno con nosotros. Él es puro con nosotros, que somos puros, etc. Así que no nos olvidemos quiénes somos y no olvidemos quién es Dios. Así podemos entonces reconocer quién es el Señor y alabarlo por lo que Él hace. Amén.